Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Phil Capital Talks. La verdad es que hoy vamos a hablar de asesoramiento, vamos a hablar de inversión y así a primera vista todos podemos pensar mercados financieros altamente volátiles con una cita mañana mismo en el Reino Unido, a ver si votan sí o no a permanecer o a irse de la Unión Europea. La otra gran cita en España el próximo día 26 de junio, elecciones generales de nuevo. Pero hoy no vamos a hablar de citas macroeconómicas, tampoco de citas políticas. Vamos a mirar Estados Unidos, no se asusten, no es por las elecciones presidenciales de la vuelta del verano, sino vamos a hablar de asesoramiento con mayúsculas. Y para ello tenemos aquí a dos gestoras americanas de primerísimo nivel. Voy a ir ya con las presentaciones. Nos acompaña en primer lugar Javier Dorado de JP Morgan Asset Management. Hola, ¿Qué tal, Javier? Bien, buenas tardes. Bien. Buenas Bienvenido. Tardes. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar. JP es la mayor entidad financiera a nivel mundial. Tiene siglo y medio de historia. En España lleva 50 años trabajando. A nivel mundial gestiona 1,7 trillones de dólares. Es 2 veces el Producto Interior Bruto de España. Para que vean la magnitud de las gestoras que tenemos aquí invitadas en este Phil Capital Talks. Nos acompaña también de Invesco Íñigo Escudero. Íñigo, ¿qué tal? Encantada. Encantado. Tenía muchas ganas de conocerle. Igualmente. Sigo todos los días, ¿eh? Ah, me alegro. Íñigo Escudero de Invesco. Invesco lleva 22 años en España, es una gestora americana independiente. A nivel mundial gestiona, para que ustedes se hagan una idea, lo que es el Producto Interior Bruto de España. Y aquí en España gestiona 6.000 millones de euros. Y nos acompaña Antonio Banda, el motor de este Phil Capital Talks, consejero delegado y fundador de Phil Capital. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Hoy vamos a mirar Estados Unidos. Bueno, siempre hemos tenido, de hecho en Phil Capital lo tenemos de referencia a Estados Unidos como el mercado que va por delante de nosotros, ¿no? O sea, sobre todo en temas financieros han tenido una capacidad, unas ideas y sobre todo lo que tienen es un tamaño tan imponente que hacen cosas y sobre todo una cosa importantísima que es que piensan en el cliente, ¿no? Y el cliente es la gran referencia, el gran interesado en la inversión y sobre todo el gran interesado en la formación, ¿no? Una de las cosas que diferencian al mercado americano con el español es la formación financiera. El americano que sale de la universidad y que empieza a trabajar, lo primero que piensa es dónde va a invertir sus ahorros. Aquí tenemos una ventaja, hemos tenido históricamente, que es que teníamos la seguridad social, nos daba las ayudas y no había forma de pensar en el ahorro, salvo cuando te faltaban casi 4 o 5 años para jubilarte. Eso ha llevado a que estemos en esta situación en la que, como ha cambiado todo, ahora los jóvenes son los que tienen que empezar a pensar en el ahorro y a lo mejor los mayores no llegan porque son demasiado mayores. Bueno, está cambiando todo y hoy no vamos a hablar de mercados ni tampoco, como decía, de citas macroeconómicas ni políticas, sino vamos a intentar aprender por dónde va el mundo, por dónde va el asesoramiento, por dónde va la gestión y vamos a mirar Estados Unidos, que va por delante de España. A mí me gustaría, primero que me dijerais cómo es el trabajo de asesoramiento, de distribución, de venta de fondos de inversión allí en Estados Unidos para luego ver la comparativa aquí con España. Y luego vamos a hablar de los clientes. ¿Cómo es el cliente aquí en España, ahorrador hasta hace muy poquito tiempo, que buscaba sobre todo mantener su patrimonio y conseguir un poquito de rentabilidad, pero ahora ya ha cambiado o tiene que cambiar obligado por ese contexto de bajos tipos de interés o de tipos de interés en negativo? Luego vamos con el cliente. Pero antes de nada, ¿cómo es el mundo de la gestión, del asesoramiento y de la venta de fondos de inversión ahí en Estados Unidos? Empieza tú. Bueno, pues la verdad es que es muy distinta a la española, porque la española al final el mercado está bancarizado y por tanto lógicamente son los bancos los que deciden, digamos, qué producto, digamos, te van a vender, ¿no? Que mucho de ellos lógicamente es producto propio. Allí en Estados Unidos existe, digamos, la figura de agente o la figura de Independent Financial Advisor. Y básicamente, bueno, pues lo que hacen es que las gestoras internacionales o la distribución de terceros, pues es muy común. Y por tanto, lógicamente, pues lo que hacen los agentes o estos Independent Financial Advisors, lo que hacen lógicamente es pues dar un asesoramiento independiente, lógicamente hay que pagar por ese asesoramiento y es normal pagar por ese asesoramiento y lógicamente pues el asesor financiero lo que le hace es planificar, digamos, pues sus inversiones. Ahora, otra gran diferencia con respecto a España es que allí el inversor desde muy pequeñito pues conoce, digamos, lo que es la bolsa, lo que son los bonos, etcétera. Es más, yo
yo he estudiado en Estados Unidos, tuve la gran suerte de poder estar, hice COU en Estados Unidos y luego pude estudiar en la universidad en Estados Unidos. Y en COU, que ahora es la segunda de... Segundo bachillerato. Segundo de bachillerato. Pues en COU pues hay una serie pues digamos, de asignaturas electivas, y una de ellas era bolsa. Otra de ellas yo hice también biología marina, porque realmente en COU uno no sabe a lo que se quiere dedicar, ¿no? Y efectivamente, me enseñaron, digamos, pues unos principios fundamentales sobre de qué es la bolsa, para qué sirve, etcétera, ¿no? Y cosa que igual en España, pues igual deberíamos de también un poco fomentar, ¿no? Es decir, porque al final está muy bien, lógicamente, pues aprender de biología, aprender de ciencias, aprender de sociales, aprender de historia, aprender de matemáticas, aprender de lengua, etc. Pero también estaría bien, pues lógicamente, aprender un poco de finanzas personales, ¿no? Y allí lo que se aprende también es una planificación financiera. Es decir, todo acto tiene un objetivo. Y entonces, pues lógicamente, cuando uno decide pues invertir, decide para qué. ¿Para qué voy a invertir? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, se necesita una planificación financiera, se necesita saber el tiempo, sobre todo, en el que se quiere conseguir ese objetivo, y en función del tiempo y en función, lógicamente, pues del ahorro que uno necesita para llegar a esos objetivos, pues lógicamente se determina una estrategia. Cosa que aquí no se hace. Bueno, Javier, ¿qué más puedes aportar? Porque yo creo que hemos puesto aquí sobre la mesa muchas diferencias respecto al mercado español. El tema de los agentes, aquí sí que hay, pero no están tan extendidos o no es tan habitual, quizás porque el mercado español está mucho más bancarizado. Has hablado también de la independencia y de que hay que pagar, pero si aquí en España es gratis eso del asesoramiento, ¿o no es gratis? Bueno, no, ya hay algunas compañías que están empezando a cobrar por el asesoramiento. Bueno, pero hasta ahora era gratis, ¿o pensábamos que era gratis? Sí, la verdad es que ese es un servicio que la verdad es que hasta ahora ha estado implícito en los costes que se pagan a las entidades financieras cuando te gestionan tu patrimonio, y la verdad es que lo que sí que no ha existido es un coste del asesoramiento implícito, como es bastante probable que ocurra a partir del 2019 cuando entre en vigor MiFID, que sabes que es una directiva comunitaria europea en el que va a regular la función del asesoramiento. Pero vamos, volviendo a Estados Unidos, o sea, yo creo que Íñigo lo ha descrito muy bien, y en el sentido de que es un mercado menos bancarizado y es un mercado en el que el asesor financiero pues tiene una importancia mucho mayor que aquí. Yo creo que la principal diferencia es que el cliente asesorado es propiedad del asesor financiero, no de la entidad financiera, como yo creo que es como pasa no solo en España, sino en Europa. O sea, bueno, yo creo que eso marca la diferencia. Eso parece que es baladí, pero no lo es. Es que aquí en España venimos de una banca de producto y ahora el objetivo es hacer una banca más orientada al cliente. Y claro, quizás en lugar de asesores financieros, lo que ha primado han sido simplemente comerciales, que colocaban un producto u otro producto dependiendo de lo que le interesaba al banco. Claro. Es que en España los agentes de verdad eran agentes bancarios, y seguimos teniendo un gran número de agentes, pero son bancarios que además no pueden trabajar con varios bancos, tienen que estar con un banco. Entonces, eso te hace quitarte la independencia. Si tú estás sentado en un banco dependiendo de lo que te pague ese banco por distribuir producto, pues al final te quedas sin conocer lo que hay en el mundo de la inversión, sino exclusivamente en el mundo de ese banco, ¿no? Correcto. O sea, yo creo que el asesor financiero en Estados Unidos es realmente independiente porque lo que hace es utilizar la entidad financiera como plataforma para poder ofrecer sus servicios, con independencia de quién los fabrique o tal, de forma que eso lo que te marca es la diferencia de que realmente el cliente es propiedad del asesor financiero, no de la entidad financiera. Dicho esto, y un poco andando en lo que comentaba Íñigo, yo creo que hay una diferencia muy importante también, que es el horizonte de inversión. O sea, como bien decía Íñigo, con respecto a esos objetivos o a esos hitos de inversión que tú tienes que planificar de una forma o tienes que crear una estrategia u otra, cuando tú realmente estás en una situación en el que tu seguridad social, cuando después de llevar una serie de años trabajando, pues vas a tener una pensión que no creo que sea superior al 30-40% de lo que has venido cobrando como salario, eso a la hora de ahorrar y a la hora de invertir a largo plazo te marca la diferencia.
como bien decía Íñigo, ahí pues la gente empieza a invertir después de acabar la carrera. Pero claro, tú cuando empieces a invertir con 20 y tantos años, pues hasta que llega tu edad de jubilación tienes 40 años por delante. Bueno, y a ti también eso ha pasado... y eso te permite no solo el poder gestionar una cartera más eficientemente, sino poder asumir los riesgos necesarios para poder cumplir con ese objetivo, que eso es básico, Ya. y eso es gran parte del problema y de la diferencia con el mercado español. Has mencionado riesgos y has mencionado también invertir. Aquí quizás también otra de las diferencias es que el cliente ha sido ahorrador. Él estaba acostumbrado a invertir en depósitos, el depósito le daba un 3, un 4, con una seguridad absoluta. Y no Correcto. pasaba nada. Correcto. Pero no solo, es muy conservador. pero no solo en depósitos. Lo que hemos tenido en España ha sido depósitos extratipados. Es decir, el banco estaba pagando por encima del dinero, dando un extra al cliente por justificar no quebrar su cuenta de resultados. Entonces, ante esa situación, si tú tienes a un inversor que tiene que analizar cuál es o qué activos tiene que invertir y tiene un activo que tiene un extratipo del 2%, pues es que se va a quedar ahí. Y de ahí tenemos nuestra situación actual, que son 800.000 millones en depósitos, que es un poco, no tiene ningún sentido para ningún sitio del mundo. Pero ahora esa situación está cambiando porque estamos con un escenario de tipos de interés muy bajos o tipos de interés incluso en negativo en Austria, en Suiza, en Alemania, en Japón. Y esto se va a quedar aquí durante un largo tiempo. Entonces, el ahorrador español o se convierte en inversor o delega en un buen asesor, porque ya no es fácil, ya no digo sacarle una rentabilidad al dinero, sino mantener tu patrimonio. Efectivamente, es decir, al final los depósitos no dan prácticamente nada y posiblemente en un futuro empiecen a cobrar. Esa es la realidad. Entonces, ahí el ahorrador tendrá que tomar una serie de decisiones, o perder poder adquisitivo, porque lógicamente la inflación va a venir, la inflación, lógicamente ya el año que viene empezaremos a tener inflación, dado que pues lógicamente el precio del crudo parece ser que se va a mantener en unos $50 y por ello lógicamente empezaremos a ver inflación y por tanto digamos que el ahorrador cuando vea que efectivamente le están cobrando por ese depósito tendrá que ver distintas alternativas. Ahora, hay una diferencia entre un ahorrador y un inversor, es decir, el ahorrador no quiere asumir riesgos. Pero es que ahora el ahorrador o se convierte en inversor o pierde su patrimonio. Es que estamos en una transformación muy importante. Y un cambio cultural importante. Claro, claro. Y para eso se necesita una mayor cultura financiera, o te pones las pilas o pierdes patrimonio. Porque incluso la renta fija posiblemente tampoco pueda ser una alternativa para ese ahorrador, porque la renta fija tampoco va a dar mucho, por no decir nada. Negativo el 10 años alemán. Pues, efectivamente. 10 años en negativo es una... Entonces, lógicamente, el ahorrador o cambia de mentalidad o va a perder poder adquisitivo. Y en este escenario, aquí en España, Javier, se hace mucho más importante la formación del cliente, pero al mismo tiempo un buen asesoramiento. Ya no todo vale. Bueno, sin duda, sin duda. O sea, yo creo que... O sea, vamos a ver, yo soy un convencido de la forma de hacer del mercado americano en este tipo de temas, porque o sea, yo creo que ya han conseguido pues, que el tema no solo sea cultural, sino que sea estructural. Entonces, yo creo que para que todo eso pase, pues posiblemente haga falta una serie de años, porque estoy de acuerdo que estamos en un proceso de transformación, pero estos son unos cambios, pues una serie de cambios que no se van a producir en 6 meses, que nos hace falta unos cuantos años. Dicho esto, yo creo que el ahorrador o el cliente tiene que tomar conciencia de todo esto y tratar de tener una mayor cultura financiera, pero yo también soy de la opinión que posiblemente pues, la industria financiera española, en el que seguimos teniendo pues, un número de sucursales muy elevado, en el que pues, posiblemente seguimos hablando de 30 y tantas mil sucursales bancarias, posiblemente la mejor forma de poder transmitir o poder distribuir esa cultura financiera es a través de las entidades financieras y a través de las sucursales bancarias, porque al final son puntos de ventas en los que, con independencia de que ahora se acuda menos al banco, pero una sucursal bancaria recibe muchos clientes todos los días. ¿Cómo se venden fondos ahí en Estados Unidos? ¿Cómo llegan al cliente? Bueno, pues llegan principalmente por el asesor financiero, es decir, el asesor financiero es el que digamos, decide qué cartera debería tener su cliente y, por tanto, lógicamente, recibe, digamos, a pues los comerciales, digamos, de todas las entidades internacionales.
Eso no ocurre, digamos, en España. Es decir, el mercado está tan bancarizado que, lógicamente, nosotros no podemos dirigirnos digamos, al banquero privado, porque, lógicamente, ponen unas trabas las entidades, y lo que hacemos es nos dirigimos al selector de fondos, que hace una selección de fondos, y luego es el selector de fondos el que le da a elegir al banquero privado qué tipo de fondos puede invertir, digamos, el cliente final. Es decir, hay que pasar, digamos, por un filtro, dado, lógicamente, la bancarización que tiene el sistema español, mientras que en Estados Unidos no es necesario eso. ¿Y ese Pero filtro en hace que Estados sea más Unidos, caro? las compañías, tanto JP Morgan Asset Management como Invesco, se gastan una gran cantidad de dinero en marketing. En marketing directo al cliente final. O sea que hay un tío en Estados Unidos que es un inversor que está sentado en su casa y sabe que es Invesco y sabe lo que es JP Morgan Asset Management. En España estamos lejísimos de eso. O sea, el cliente final que compra el fondo, efectivamente lo compra a estos señores porque viene influenciado por un banquero que se ha sentado con ellos y conoce el producto. El gran cambio tiene que venir de esa mano, de que al final el producto lo elija el inversor, porque sea un producto que se ponga en competencia a todos ellos y que ese inversor pues tenga la capacidad de saber que hay cosas buenas, hay cosas malas, pero que hay en definitiva una gran amplitud de fondos. Porque aquí en España el inversor no elige, no decide. Es que en muchos casos no tiene esa capacidad. Es que no tiene esa cultura, para empezar. Es decir, efectivamente, o sea, mi presupuesto de marketing no va... O sea, a mí en estos momentos no me interesa tanto que el cliente final conozca Invesco o no conozca Invesco. A mí lo que me interesa es que el banquero privado y el selector de fondos conozcan muy bien Invesco, porque son ellos los que al final van a asesorar al cliente final. Mientras que en Estados Unidos, mis dos clientes son los dos, es decir, el cliente final y el asesor. Porque si tu cliente final sabe quién eres y conoce tus fondos, conoce al gestor y sabe cómo lo ha hecho, pues vas al asesor y dice, quiero esto. O podrá debatir con él, por lo menos. Es decir, podrá decir, oye, ¿y por qué no Invesco? ¿O por qué no JP Morgan? No, ¿O por qué no? Sí, pero vamos, yo creo que estamos, es lo que te iba a decir, yo creo que estamos lejos de eso. Muy lejos, muy lejos. Bueno, pero perdona que te interrumpa. MiFID II nos va a traer un avance sobre eso. Y lo que de verdad nos trae que el cliente final invierta y conozca el producto es que se abra la mano a gestoras independientes. O sea, si tú analizas cuál ha sido el mundo de los fondos de inversión en España en los últimos 15 años, es que no ha habido gastos de publicidad en producto fondo de inversión. Pero claro, no ha habido, por las grandes entidades financieras españolas no se han gastado publicidad en asesorar o decir a sus clientes que compren fondos. Y entonces, pues efectivamente ese ahorro que tienen en publicidad lo tienen porque la gran masa de dinero invertido en fondos, que podemos valorar en 300 y pico mil millones final de euros, está controlada por las entidades financieras y no quieren perder parte porque el movimiento que venga, o sea, y eso es clarísimo, al que vamos es que van a perder cuota, no van a ganar cuota porque tienen lo máximo. Cuando entre la publicidad, entre los agentes internos, externos y entren los independientes, que son estos señores al final, porque estos señores, su JP Morgan Asset Management es independiente del banco. Invesco no tiene ni siquiera banco detrás. Entonces, están vendiendo su producto y van a tener la necesidad de explicar al cliente final cuál es su producto. Pero el cliente final se tiene que poner las pilas. Yo no sé si recordáis un informe, era una encuesta que publicaba hace unos cuantos meses ING que decía era 6 de cada 10 ahorradores o españoles no sabe lo que es un fondo de inversión y 8 de cada 10 de los que tiene un fondo de inversión no sabe muy bien ni en qué invierte, ni qué es un fondo, ni qué diferencia hay con un depósito. Todavía la falta de cultura es muy importante también porque venimos de un pasado reciente en el que era muy fácil conseguir rentabilidad y luego otro asunto, ese cliente piensa a día de hoy que el asesoramiento que recibe es totalmente gratis. Totalmente. Yo, en cualquier caso, lo que no haría es mezclar producto con asesoramiento. O sea, yo creo que en un país como España tenemos que ir paso a paso y antes de que el cliente realmente tenga conocimiento de lo que es de cuáles son los diferentes productos, lo que tiene que es que ser consciente de que lo que necesita es asesoramiento, porque yo creo que esto es un tema conceptual. Si no eres consciente, es como si no eres consciente que tienes una enfermedad y vas al médico, porque al final pues estamos hablando de la prestación de un servicio para alguien que realmente necesita asesoramiento. Si no eres consciente de que tienes un problema de ahorro, un problema de horizonte temporal y un problema de estrategia de inversión, te da igual conocer el producto o no. Lo que tienes es que
pues ser consciente de esa carencia y ponerte en manos de un asesor que este es un ejemplo que además en esta industria pues se pone el ejemplo muchas veces, que es como ponerte en manos de tu médico de cabecera. Pues yo creo que el asesor financiero en algún momento en España tendrá que llegar a ser el médico de cabecera del cliente, en el que te tendrá que dar el asesoramiento adecuado, hacer la planificación adecuada y en base a eso crear una cartera compuesta por productos que obviamente si los conoce pues mejor, pero que para llegar a ello pues tendrá que pasar por una serie de pasos primero. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tratar de concienciarnos en España y que tenemos que ir en esa dirección. No, hablabais también de el escenario al que nos enfrentamos, no solo por ese entorno de bajos tipos de interés, sino también hablabas tú antes, Javier, del número de oficinas que hay en España todavía, de sucursales bancarias, pero el sector se enfrenta a dos cambios o a una, yo creo que es una auténtica revolución. Una revolución por los bajos tipos de interés, pero también por la digitalización, porque todos ahora invertimos, consultamos, compramos las vacaciones, reservamos un billete de tren, un billete de avión, todo a través de Internet y necesitamos verlo, compararlo. Al mismo tiempo tenemos mucha más información de nuestros productos y luego también por MiFID II, que MiFID va a hacer que el cliente final sepa con mucha más claridad qué paga, cuánto paga y a quién le paga ese tipo de comisiones. Y el tema de transparencia. Claro, una mayor transparencia. Esto en Estados Unidos, ¿cómo es? Y aquí en España, toda esta revolución, ¿cómo va a afectar al ahorro? Bueno, pues mira, en Estados Unidos y en el mercado de fondos de inversión en concreto, que obviamente es de lo que tenemos que hablar hoy, las comisiones que se cargan a un fondo están completamente definidas, el concepto por el cual se carga esa comisión al fondo está completamente definido. O sea, tú cuando compras un fondo de inversión sabes lo que estás pagando por la comisión de gestión, lo que estás pagando por la comisión de distribución y lo que estás pagando por la comisión de asesoramiento. Es decir, en España sabéis que las comisiones de gestión de un fondo de inversión es un todo en el que aglutina todos esos conceptos. En Estados Unidos está separado un concepto del otro, de forma que el inversor cuando está comprando el producto pues sabe lo que está pagando. Y entonces eso es algo que yo entiendo que con MiFID en algún momento lo veremos en Europa. ¿Y con eso va a cambiar o va a ganar la industria, el distribuidor, el gestor y también el cliente? Yo creo que sí, porque cuanto mayor transparencia, lógicamente, el cliente puede tomar unas decisiones. Es decir, por ejemplo, si el cliente... Si se le informa, por ejemplo, las comisiones y los gastos que tiene un fondo, por ejemplo, 1%, y ese fondo es un fondo de renta fija, en el que, por ejemplo, el cliente pregunta, bueno, ¿y cuál es la TIR, digamos, de ese fondo? Y también es del 1%, pues lógicamente sabe que va a ganar cero. Entonces, es muy importante tener esa transparencia de costes. Ahora, cuando vea eso, que efectivamente tiene cero, dirá, bueno, ¿y qué más me puedes ofrecer? Porque, lógicamente, esto no me va a dar rentabilidad. Y entonces, el siguiente paso, lógicamente, es un mayor incremento, digamos, de volatilidad. Entonces, la gran diferencia con respecto a Estados Unidos es que la aversión al riesgo, tanto en Estados Unidos o como en el Reino Unido, donde han sido ya inversores de largo plazo durante décadas, es que ellos, insisto, ellos tienen un objetivo de inversión, ellos tienen una inversión temporal y les da igual esos vaivenes que puedan tener a lo largo, digamos, del trimestre o incluso del año. Aquí cuando se hace una inversión ya están mirando el valor liquidativo al día siguiente, pero vamos a ver, nadie tiene la bola de cristal. Entonces, o ¿nos hemos vuelto locos o qué? Es decir, primero, hay que definir para qué inviertes, segundo, el horizonte temporal, y saber que a lo largo de ese horizonte temporal va a haber vaivenes y no pasa absolutamente nada. Y una vez que eso se acepte, ¿vale?, se podrán tomar decisiones buenas para el inversor final. Nosotros lo vemos a diario, porque al final el modelo Field Capital se basa sobre todo en reconocer a cada cliente individualmente en función de una clave, que es, o sea, hacemos 10 preguntas que son las que hacen su perfil de riesgo y luego sobre ese perfil de riesgo damos una rentabilidad esperada y un horizonte temporal de inversión.
¿Qué nos está pasando en los últimos tiempos? Ya tenemos más de 10.000 personas que se han registrado, pues 3.000 y pico clientes, que hay muchos de ellos que ya llevan 2 años con nosotros, porque la herramienta ya lleva 2 años en funcionamiento. Y la gran pregunta es, de muchos de ellos, ¿por qué nuestra cartera más defensiva tiene un horizonte temporal de 18 meses? No pueden entender que se pueda invertir a menos de 18 meses, ¿sabes? O sea, que decir, oye, ¿qué efectivamente me va a pasar mañana? Si tú tienes un horizonte temporal de 18 meses, voy a estar preocupado. Alguien que entra hoy, ¿por qué le va a afectar lo que pase mañana con Inglaterra? Pues si está pensando que necesita 2 años de permanencia en una cartera, además una cartera acompañada, ¿no? No consiste solo en que le damos la cartera y ya está, sino que vas acompañándole. O sea, si Brexit efectivamente significa mañana algo, pues lo que le diremos, le mandaremos un mensaje diciendo, oye, revisa tu situación, porque a lo mejor tu riesgo de hace una semana no es el mismo que el de dentro de una semana. Pero no por eso tienes que estar abandonado y decir, es que todos los días tengo que entrar, mirarlo y además justificar todo lo que estoy haciendo. Yo creo que la inversión consiste en, sobre todo si no eres un profesional y lo que estás haciendo es invirtiendo tus ahorros, pues dejárselo en manos de alguien que sí es profesional y que te va a acompañar durante toda tu inversión. A mí me gustaría dar un paso más, vamos a ir dentro de muy poquita publicidad, pero antes, porque me gustaría también, en esta revolución que estamos viviendo en el mundo del ahorro, en el mundo de la inversión, el papel de los robo-advisor. ¿Cómo es en Estados Unidos? ¿Cómo es vuestra relación con robo-advisor? ¿Cómo llegáis al cliente con ellos? ¿Qué potencial le veis? Y aquí en España, ¿cuánto nos queda por ver? ¿Y cuánto puede mejorar el cliente? Pero antes, para aquellos que nos estén escuchando, Antonio, robo-advisor, qué nombrecito, cuéntame, ¿qué son los robo-advisor? Bueno, los robo-advisor son herramientas de asesoramiento automático. Se llaman robot porque está robotizado, pero en realidad intervienen los humanos a la hora de definir las estrategias que existen dentro, ¿no? El automatismo viene de la mano de, efectivamente, algo que se inventa Markovich en 1960, que es la teoría moderna de carteras. Y algo muy sencillo como es, cada uno tenemos nuestra distribución efectivamente buena de nuestro patrimonio en función, nosotros lo hemos marcado de 3 activos que son bonos, bolsa y mercados monetarios, y esa distribución te hace que tengas una rentabilidad esperada y un horizonte temporal de inversión. ¿Qué hace el sistema y por qué se utiliza robo-advisor? En Estados Unidos, al final, el nombre se entiende. Aquí nosotros lo hemos llamado asesoramiento automático. Al final la prensa ha superado eso y ha utilizado el llamarlo robo-advisor porque parece mucho más sencillo, pero la realidad es que cada uno tenemos una cartera y tenemos que seguir esa cartera, pues no es con cambios diarios, pero que sí con un valor, porque el valor liquidativo de los fondos es diario. Consiste en el asesoramiento automático y la capacidad de que cada uno personalicemos nuestra inversión con unos objetivos y con una libertad que te da el que tú te diriges a una máquina que te dice cuál es la solución. Asesoramiento inmediato, asesoramiento automático también. Eso va a hacer que el tema del asesoramiento llegue a todos los clientes, a los clientes con menos patrimonio invertido, porque ahora parece que el tema del asesoramiento es solo para los que tienen un gran patrimonio ahorrado, que el resto, pues al final terminan comprando el fondo que le coloca el banco. ¿Esto es así? ¿Va a ser así en el futuro? ¿Qué es lo que aportan en cuanto a gestión, en cuanto también a distribución? Porque la cosa está cambiando y también en cuanto a asesoramiento. Bueno, el elemento clave ahí es efectivamente que los costes, hasta ahora, y lo hemos hablado antes, en España están ocultos. O sea, tú puedes pensar que no pagas nada y resulta que a lo mejor estás pagando 1.500, 2.000 euros al año en una cartera de 60.000 euros. El problema que está es que los costes, al no estar establecidos y no estar conocidos, no tienen ni idea con qué compites. Cuando se hace la luz y empiezas a ver pues que uno cobra 50, otro cobra 100 y otro cobra 2.000, pues si tú podrás pagar el servicio de 2.000 si estás dispuesto a que o valoras que ese servicio es bueno. El robo-advisor no viene para eliminar el asesoramiento financiero de los asesores, viene para complementar eso y que todo sea por el bien del cliente, que es el que necesita la forma. Bueno, vamos a hacer una pequeña paradita para luego retomar el tema de los robo-advisor, el asesoramiento automático allí en Estados Unidos, cómo es, qué es lo que está aportando y sobre todo aquí en España, qué es lo que nos queda por ver. Volvemos enseguida después de la publicidad aquí en este Field Capital Talks.
estamos en esta nueva edición de Phil Capital Talks, mirando esta tarde a Estados Unidos, un modelo a seguir, un modelo en el tema de asesoramiento y distribución de fondos de inversión. Nos acompañan Javier Dorado de JP Morgan Asset Management y también Íñigo Escudero de Invesco. RoboAdvisor, hemos adelantado el tema, hemos explicado qué es un RoboAdvisor, pero allí en Estados Unidos Invesco ha comprado un RoboAdvisor. ¿Por qué? ¿Qué aporta? ¿Qué más esperáis? ¿Qué aporta al trabajo, a la gestión de Invesco y a la distribución de sus fondos? Bueno, básicamente comentar que Invesco es una gestora internacional en el que no tiene banca privada, no tiene red comercial, solamente nos dedicamos a la gestión. Y sí, hemos comprado un RoboAdvisor. ¿Cómo es posible, no? Es decir, si no tenemos una distribución. Bueno, básicamente hemos comprado una RoboAdvisor porque hay, digamos, un segmento en Estados Unidos que es un segmento, digamos, en el que es un patrimonio bajo, en el que, digamos, se están quedando fuera de ese asesoramiento. ¿Por qué? Porque el asesoramiento en Estados Unidos se paga y hay unos costes fijos. Bueno, aquí también se paga. Bueno, aquí se paga, pero se empieza a pagar. Se empieza a pagar. Aquí también, por supuesto, que se paga, pero al final el cliente no lo sabe porque está dentro, digamos, de la comisión de gestión. Claro. Ahora con MiFID II, pues, lógicamente, va a haber mayor transparencia y, digamos, se podrá ir igual a otras clases más baratas, pero, lógicamente, se tendrá que pagar, digamos, un fee. Pero independientemente de eso, digamos que, por lo menos, nosotros la razón por la cual hemos comprado un RoboAdvisor básicamente es porque hemos identificado pues, una serie, digamos, un segmento en Estados Unidos donde hay unos costes fijos para los asesores financieros en el que, lógicamente, son demasiado altos para, digamos, un cliente, digamos, con un patrimonio X, es decir, bajo. Y entonces esa gente necesita asesoramiento y ese asesoramiento, digamos, se lo puede dar un RoboAdvisor. Entonces nosotros la razón principal por la cual la hemos comprado es sobre todo para poder asesorar a ese tipo de clientes sin necesidad de tener una red comercial, por supuesto. ¿Va muy por delante los RoboAdvisor allí en Estados Unidos? Bueno, el primero se lanza en el 2012, o sea, que no te creas que la historia. Nosotros nos aprobó la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el 2014, o sea, que van 2 años, pero es que esto es muy rápido, ¿no? Y sí que es verdad que lo que al final significa los RoboAdvisor en Estados Unidos es llegar a un montón de gente que está fuera de las bancas privadas porque tienen unos costes altísimos, ¿no? Entonces, el modelo es un modelo pues, masivo en el que el automatismo y sobre todo los sistemas algorítmicos y la robotización del asesoramiento implica que alguien pueda hacerlo y además no le tenga que dedicar mucho tiempo. O sea, no tienes que ir al banco a ver a tu banquero, no tienes que ir a la sucursal, sino que en el fondo estás asesorado desde un modelo online en tu casa y te está diciendo continuamente qué es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, no continuamente porque no es un modelo de trading, es un modelo de asesoramiento que normalmente, como te he dicho antes, para el cliente más defensivo tiene un horizonte temporal pues casi de 2 años, ¿no? O sea, no es una cosa que estés diciendo entras todos los días y te está cambiando la recomendación, sino lo que intenta es asignar a cada cliente cuál es realmente su cartera eficiente y acompañarle durante ese tiempo. ¿Y el RoboAdvisor viene a complementar la distribución aquí de los fondos de inversión o viene a sustituir la forma de distribuir fondos de inversión? Bueno, nosotros queremos cambiar la distribución, ¿no? y que nos acompañen las grandes casas y las grandes gestoras de fondos en ese modelo, que es decir, acercar los fondos de inversión al inversor, ¿no? Que ahora están como todavía muy lejos, ¿no? Porque en medio hay una estructura que se está llevando muchísimos recursos y muchos ingresos y que no quiere que se unan. Pero es complementario, ¿no, Javier? Te lo digo duda, porque sí. Antes ponías el ejemplo del médico. Yo cuando voy al médico, yo pido que por favor todos los análisis, escanes y pruebas me lo hagan con la mejor de las tecnologías. Pero si me va a dar una noticia, buena o mala, necesito que me coja del brazo y me diga, estás en buenas manos, tranquila. Total. ¿No? Entonces, o sea, yo creo que es complementario que lo uno, aunque seas un cliente de menos de 10.000 euros, que no te puedas permitir al asesor. Es que todo está cambiando, ¿no? Va a cambiar, Javier. Sí, sin duda. O sea, vamos a ver, yo creo que desde el punto de vista del cliente, creo que un RoboAdvisor es una forma extraordinaria para poder hacerle llegar el mundo de los fondos de inversión, la oferta, tal y cual, y en ese sentido, facilitarle. Para facilitarle efectivamente el conocimiento de la industria financiera, de los fondos de inversión y de la gestión de carteras, no cabe duda. Pero también creo que esto el día de mañana pues lo que hará será complementar
la gestión con un factor humano más importante, como es la gestión tradicional de gestión de carteras, que es la que ofrecen todas las entidades financieras, sean independientes, no sean bancos o no bancos. O sea, yo creo que desde el punto de vista del cliente, pues es bueno que también diversifiques en modelos de gestión. Y creo que el modelo de gestión de un robo-advisor pues posiblemente es muy bueno y consigue unos resultados muy buenos, pero como todo en esta vida, pues la diversificación en modelos también es importante. Es que es un jugador más. Claro, sin duda. Y no va solamente exclusivamente al cliente pequeño. Es decir, los grandes patrimonios a nivel mundial no solamente están ligados a una entidad o a un asesor financiero. Tienen varios asesores financieros y los hacen incluso competir, ¿no? Y posiblemente dentro de unos años, digamos que el robo-advisor también estará dentro de ese... Lo que sí es cierto es que posiblemente es una forma de darle alcance a clientes con un patrimonio más bajo a una gestión profesional que hoy no tienen. Claro, que no se deja llevar por la recomendación del cuñado. Correcto. sin duda. Bueno, ni el de la sucursal. O sea, que funciona cuando la bolsa sube, pero... O sea, yo de lo que conozco del servicio ofrecido por Antonio, pues creo que lo ofrecéis a unos costes muy reducidos. Muy bajos, sí. Bueno, los costes son mínimos y además hay una cosa muy importante, que es la independencia. O sea, yo al final, como mi único ingreso viene de la mano del cliente, al final yo tengo absoluta libertad para decirle lo que yo creo que necesita, ¿no? Cuando tienes un sesgo porque estás asignado a una red bancaria o porque estás asignado a un determinado distribuidor o porque sencillamente estás cobrando retrocesiones, ¿no? Que eso es un problema que tenemos también. En la parte del asesor financiero que no le muestra al cliente la realidad de su vida, que es, oye, yo te cobro poco, pero resulta que además estoy cobrando ese rebate que me permite sobrevivir. Ese gran problema que lo tenemos en España es precisamente porque el cliente final nunca le ha dicho a nadie que tiene que pagar, ¿no? Y cuando te sientas delante de él y le dices, oye, tienes que pagar un asesor financiero automático que se llama Phil Capital y te cuesta 150 euros al año. 150 euros al año. Le parece carísimo, ¿sabes? Y dice, pues es que no puede ser, porque es que esto no me cuesta nada. Nosotros hacemos encuestas semanales en las puertas de las sucursales preguntando a la gente que sale, ¿tiene usted fondos? Sí. ¿Cuánto le cuesta? No, si no me cuesta nada. Y preguntáis, ¿por qué tienes un fondo de inversión? Sí, tengo aquí a un señor que me asesora. ¿Y cuánto le cuesta? No, aquí, si el banco no me cobra nada. Pues efectivamente ese es el problema, que es la formación financiera. Si nosotros trabajásemos mucho más en saber, oye, es que no te da nadie un servicio gratis en ningún sitio. Claro. O sea que, lógicamente, si entras en la sucursal y hay 5 empleados, pues tendrán que cobrar. Si resulta que el banco no cobra nada de nadie, pues ¿cómo vas a mantener a esos 5 empleados? Y más ahora que no tienen otra posibilidad, que el margen de negocio no les da y que tienen que empezar a ver que las comisiones es la única forma de subsistir como banco. Pues, lógicamente, vas a tener que empezar a decir, oye, es que yo cobro esto. Además, si te exige MiFID enseñárselo todos los 31 de diciembre que he cobrado tanto, pues no tiene más remedio. O sea, aquí yo creo, Susana, que lo que tiene que calar, que además ya lo hemos mencionado varias veces esta tarde, es el asesoramiento. Que ese asesoramiento sea automatizado o no, yo creo que es lo de menos, pero en lo que tenemos que trabajar es en conseguir que cale el asesoramiento, porque eso será ya, de primera, será un paso muy importante. Asesoramiento frente a la colocación de un determinado producto, porque Correcto. ahora, Antonio, tú estabas hablando y yo estaba pensando, creo que los últimos datos que dio Inverco decía que el dinero había salido sobre todo de los fondos de bolsa, de los mixtos también, y había acudido a los fondos garantizados. Y dices, ¿cómo el dinero busca cobijo, busca rentabilidad, pero también se queda atrapado en un garantizado? Si es que volvemos a lo mismo. Al final es una cuestión de aversión al riesgo. Es decir, y falta ese horizonte temporal. Y me voy a explicar. Ahora le preguntas a cualquier Yo inversor... puedo tener mucha aversión al riesgo, pero quiero libertad para mi dinero. O sea, Bien. yo quiero poder decidir cuándo traspaso un fondo de inversión a otro, aprovechando además que España tiene una fiscalidad Pero, Susana, ventajosísima. Te voy a poner un ejemplo. Aquel inversor que invierte en un fondo de pensiones, por ejemplo, y sabe que no se va a retirar hasta dentro de 30 años, mira el valor liquidativo todos los días. Mira el valor liquidativo todas las semanas o cada mes. Posiblemente ni lo mire una vez al año. Y vaya así. Pero le da igual. ¿Por qué? Porque sabe que esa inversión es hasta dentro de 30 años. ¿Sí o no? Sí, sí. Pues lo mismo con cualquier inversión. Es decir, tú tienes un objetivo de inversión. Con un horizonte temporal, no lo mires todos los meses, no lo mires todos los días. No tiene sentido.
Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, con respecto a tu pregunta sobre, oye, ¿qué va a hacer un garantizado? Es porque la versión a riesgo es tan alta que la gente está mirando sus ahorros día a día y prefieren invertir en algo que se llama garantizado y le da el 0,15. Bueno, si tienes suerte. Si tienes suerte. Entonces, y si le da algo, o sea, que más bien hay muchos que restan, o sea, que... Las cosas hay que ponerlas en perspectiva y al final es el asesoramiento, es fundamental. Yo creo que además es una aversión al riesgo mal entendida, porque en este caso el horizonte temporal, como tú mencionas, es clave. O sea, no importante, es clave. O sea, si realmente tú tienes claro tu horizonte temporal y ese horizonte temporal es suficientemente largo, o sea, empíricamente se puede demostrar que la historia, con inversiones con horizontes temporales largos, el asumir un poco de riesgo te ha pagado a largo plazo. Con lo cual, pues eso es lo que a mí me hace pensar, o a nosotros nos hace pensar que es una aversión al riesgo mal entendida. Sobre todo porque tenemos la bolsa americana a un 1,5% de su máximo histórico. Ya. O sea que, y encima si le metes inflación, pues mucho más. Estamos en un momento en el que cualquier tío que haya entrado en toda la historia gana dinero, ¿eh? O sea, y tienes una historia de la bolsa de los de 150 años. Eso es clarísimo. O sea, el riesgo está relacionado con la rentabilidad. Y si tú cuanto más alargues tu horizonte de inversión, pues probablemente tengas más rentabilidad. Y eso es lo que hay que hacer y hacer entender a la gente, que es que no tienes que estar encima de tu inversión a diario, que tienes que tener unas señales que te digan cuando tu riesgo puede estar en peligro, para además ver si ese riesgo o lo tienes que cambiar o tienes que buscar otro riesgo distinto, pero lo que no puedes es estar todo el día preocupado. Al final estamos en una auténtica revolución en el sector de los fondos de inversión y en este producto como vehículo idóneo para ahorrar pensando en un horizonte de medio-largo plazo, por la fiscalidad, porque te da acceso a cualquier mercado, a cualquier activo, y al mismo tiempo algo que está trayendo la digitalización, que es que tú puedes ver en tiempo real y en el momento tu fondo de inversión cómo va, que tiene en cartera. Te puedes descargar la ficha del fondo de inversión y ver el gestor cuánto ha subido en el mes, cuánto ha subido en el trimestre, qué sectores ha sobreponderado, si tiene deuda emergente, si tiene bonos corporativos. Lo sabes absolutamente todo. Yo pienso que esto es como cuando en los años 90 se popularizó la bolsa. ¿Por qué? Pues porque, ¿vosotros os acordáis cuando llegábamos a casa y veíamos en el teletexto cómo habían cerrado las cotizaciones? Bueno, es que ahora lo tienes en cualquier página de internet en tiempo real, en el teléfono lo tienes. Entonces, eso ha dado una transparencia tremenda y muchos ahorradores se han dado cuenta de que uno podía comprar acciones de Telefónica, de Santander, de Inditex, en el momento desde 1.000 euros, 500 euros, y ver cómo se movía eso totalmente transparente. Y en el tema de los fondos de inversión está pasando, estamos viviendo eso gracias a la digitalización. Pero sin necesidad de digitalización. Ahora mismo, según Inverco, hay 7,5 millones de españoles que tienen participaciones en fondos. Y fíjate, me parece poco. Pero bueno, poco, me parece 7,5 millones es un número espectacular, ¿eh? O sea que tú, 7,5 millones de personas... Bueno, pero aún así también, si te ves los balances de Inverco, Inverco dice que todavía el 40% de nuestros ahorros lo tenemos colocado en depósitos. Somos muy, muy conservadores. Y no sé si es el 10-12% solo en fondos de inversión, luego el resto queda en renta fija, en pensiones, pero todavía la parte de la tarta es muy pequeñita, aprovechando la fiscalidad del fondo de inversión. Y como decía, que llegas a cualquier mercado, a cualquier activo, que mi fondo de inversión donde yo invierto puede ser el mismo que en el que invierte el señor Amancio Ortega. Es que se populariza. Pero te lo digo comparando los 7,5 millones de personas que tienen fondos de inversión contra el 1 millón que tiene bolsa. Bueno, aunque hay muchos que tienen un fondo y no lo saben también. Claro, eso es lo que pasa. O sea, eso es lo que... El gran problema es que hay mucha gente que tiene fondos y no sabe que lo tienen. Y sin embargo hay 1 millón de personas que tienen inversión en bolsa. Y lo saben. Fíjate, 1 millón contra 7,5 millones. Y sin embargo esos están encima. Porque significar que comprar bolsa es algo que haces conscientemente. 7,5 millones de personas que tienen fondo de inversión, hay muchos de ellos que no son conscientes que tienen fondos. Yo, en cualquier caso, Susana, pienso que tan importante es el momento en el que empiezas a invertir, que esta tarde aquí lo hemos comentado varias veces, sino cómo mantener la inversión.
por esos unos datos que tú comentas de Inverco, yo la verdad es que eso a mí me crea un poco de frustración, porque creo que aquí en España pues también hay mucho que aprender en ese sentido. O sea, el que se muevan un poco los mercados, y con esto no quiero decir que en estos últimos meses no haya habido volatilidad y la situación y no haya incertidumbre, porque volatilidad ha habido e incertidumbre existe. Bueno, pero siempre va a pasar, ¿no? Correcto, pero a mí el que después de unas semanas de volatilidad veamos que por Inverco que los fondos, que hay salidas en los fondos mixtos y que se vuelven a crear y a lanzar garantizados, pues creo que no son buenas noticias, y que creo que ese es un tema donde el mercado español tiene que aprender mucho, porque es que el dinero no solo se gana invirtiendo en el momento apropiado, sino manteniendo tu inversión, y muchas veces el riesgo es el no estar invertido. Ya. Con lo cual, pues son una serie de conceptos que yo creo que aquí se tenían que desarrollar mucho más. A día de hoy, el estar en liquidez supone el perder patrimonio. Sin duda. Claro, sin no duda, es una opción. Sin duda. Yo simplemente comentar que el vehículo de inversión, fondo de inversión, es el mejor vehículo de inversión. El mejor. Yo estoy pero convencida. claramente. Una, por lógicamente la liquidez, es decir, es que te van a dar el dinero independientemente de lo que pase, te van a dar el dinero al día siguiente. Punto número uno. Punto número dos, lógicamente, es la fiscalidad. Uno puede traspasar entre fondo y fondo sin tener que pasar por Hacienda. Tres, lógicamente, son que puedes invertir efectivamente, como has comentado, Susana, en cualquier parte del mundo, en cualquier activo del mundo. Y de la mano de un profesional. Y de la mano de un profesional donde te van a gestionar ese dinero. Y tres, y cuarta, que es también muy importante, es que no está dentro del balance del banco. Es decir, que independientemente de dónde tengas el dinero, en un fondo de inversión, no depende de cómo vaya ese banco. Es decir, que independientemente de que quiebre y tal, tu inversión está asegurada. No, y que los gestores, por eso mismo, tienen una obligación moral con sus clientes, que son los partícipes del fondo. Y yo creo que ahí hay una parte muy importante que no destacamos. O sea, que yo creo que al final en España tenemos 25.500 fondos traspasables, o sea, de casi 300 gestoras distintas. Esa gente que trabaja ahí sobre la toma de decisiones son gente que se estudia los mercados, que tiene una capacidad de análisis y que a veces aciertan y a veces fallan, pero que hacen su análisis y no hacen las cosas a la ligera. Y mueven una cantidad muy importante de dinero en todo el mundo. O sea que eso es lo que yo creo que también hay que destacar de los fondos de inversión, que están a manos de profesionales que hacen un esfuerzo por intentar que vaya bien, no solamente, o sea, que además de por los partícipes, por su propio futuro financiero, porque a muchos de ellos les pagan en función de los resultados. O sea que ahí tienes una serie de elementos que son claves para calificar que los fondos de inversión son algo importantísimo. Bueno, y que de verdad... Y lo van a ser más, porque podemos pronosticar aquí de los 700.000 y pico millones de euros que hay colocados, no sé si has dado tú la cifra, 800.000 millones de euros en depósitos. ¿Va a haber un traspaso lógico y racional al fondo de inversión? Por esa fiscalidad, por MiFID también. Hombre, vamos a ver. Por los tipos de interés cero. Claro, o sea, vamos a ver, yo creo que ahora mismo la coyuntura económica, desde luego, nos lleva o nos empuja a invertir en activos con algo más de riesgo de lo que es un depósito, con lo cual, pues yo creo que gran parte de ese dinero debería dirigirse a fondos de inversión. A mí no me cabe la menor duda. Bueno, ya lo está viendo. Y ya lo está viendo, ya llevamos años. Efectivamente, unos años en el que efectivamente la gente está pasando de sus depósitos, digamos, a fondos de inversión en general, o a inversión directa. Y luego MiFID va a traer una mayor profesionalización en el tema del asesoramiento financiero. Yo, antes, para acabar con los depósitos, también hay una cosa muy clara que va a ser el gran movimiento, que es cuando al inversor con 10.000 euros en un depósito a un año le devuelvan 9.500. Y eso lo vamos a ver dentro de nada. Y ese es el movimiento en el que es cuando lo ves, cuando realmente sufres en tu carne que estás perdiendo dinero. Y ya los bancos en España lo están haciendo con los institucionales. O sea, a las empresas les están cobrando por el depósito. Todavía no se atreven a hacerlo con el cliente final, porque eso sí que saben que es un movimiento... O sea, el movimiento sustancial para que en el depósito se queden los 100.000 millones de liquidez que pasan en Italia, que pasan en Francia o que pasan en Alemania, y el resto vaya a instrumentos de inversión, los fondos de inversión. O sea que yo espero que en los próximos 2 años 700.000 millones de esos 800.000
vayan a fondos. Quedan 3 minutos. Me gustaría que cada uno de vosotros pusierais el broche, el colofón a este espacio de Phil Capital Talks en el que hemos admirado a Estados Unidos para ver cómo es la industria de los fondos de inversión, de la gestión, de la distribución, para también ver cómo es el cliente y esa comparación con España. ¿Qué camino nos queda por recorrer? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué mal? Lo que queráis. Javier. Bueno, yo creo que el movimiento se demuestra andando y que, tal y como hemos comentado esta tarde, pues yo creo que ya es muchos temas que se están moviendo. Yo andaría en el tema de la formación financiera, o sea, yo creo que esto no se trata de un tema de producto, de asesoramiento automático, de lo que sea, o sea, de lo que se trata es de que conceptualmente la gente entienda que tiene que recibir el asesoramiento apropiado para poder ahorrar e invertir con el horizonte apropiado. Íñigo. Estamos en pañales, sinceramente, pero efectivamente coincido plenamente con Javier, es decir, necesitamos formación, es decir, el cliente final necesita formación, una formación financiera, una planificación financiera, y una vez que consiga eso, lógicamente podrá tomar las decisiones pertinentes. Antonio. Bueno, yo tengo una cosa clara, que es que esto no se puede parar. No hay marcha atrás, no hay marcha atrás. No, porque lo que antes hubiese tardado en recorrerse pues 20 años, ahora lo recorremos en 6 meses, ¿no? Y la tecnología trae algo a todo este sistema financiero que es rapidez, inteligencia, ¿no? Que al final la robótica... Transparencia. Y sobre todo costes a la baja, o sea que están metiendo una capacidad de cambio de la industria que solamente los que estamos viviéndolo aquí día a día lo vemos, porque claro, si la experiencia que tenemos o la que tengo yo en el sector financiero en España, que es casi de 25 años, pues cuando yo empecé a trabajar teníamos una pantalla para 10 personas. O sea, y hacíamos también cálculos con Markovich y nos tirábamos 10 días para calcular una cartera eficiente. Ahora lo haces en una milésima y te puedes sacar 200 millones de carteras. ¿Eso quiere decir que hemos ganado? Hemos ganado en tecnología que ayuda, pero el que está siempre detrás es un humano, ¿sabes? Un humano que piensa cómo se tiene que hacer eso, qué ventajas tiene y que analiza los cambios. Esa es la gran diferencia. Así que ¿no? tú eres de antes del teletexto. Hombre, mucho antes. O sea, el teletexto ya era un avance tecnológico. Antonio Banda de Phil Capital, gracias. Gracias. Javier Dorado de JP Morgan Asset Management, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta una próxima, Ya. que sea pronto. Antonio, y la próxima vez nos vuelves a invitar a hablar de Estados Unidos, porque Sí, porque no hemos hablado nada de no hemos Estados centrado Unidos. de Estados Íñigo Unidos. Encantado de Escudero de volver. Invesco, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles para hablar de fondos de inversión, asesoramiento y mirar Estados Unidos. Gracias, hasta la próxima.